Muy bien, efectivamente los ecos del sismo que hemos tenido el otro día, coincidencia, el mismo día del famoso sismo de 1746, está con nosotros el ingeniero Delgado Sayán. Él es experto de la Sociedad Peruana, Asociación Peruana de Consultoría en Ingeniería. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. ¿Cómo estás, Chema? ¿Cómo te agarró el sismo a ti? ¿Dónde estabas? Cuéntanos. ¿Cuál fue Estaba en mi domicilio, ¿ya? Almorzando, felizmente, pero pude haber estado también en cualquier sitio crítico. De acuerdo. Y lo importante, como conversábamos un ratito fuera de cámaras, es qué cosa es lo que tenemos que hacer para estar preparados para el grande que de todas maneras sabemos que en algún momento va a venir, ¿no? O sea, ya yo creo que los sismólogos han hecho su trabajo, ya nos han dicho de que vamos a tener, estamos en la placa Nazca, la placa Nazca va desde Ecuador hasta prácticamente el sur de Chile y está en conflicto con la placa sudamericana. Absolutamente. Sabemos que es una de las más activas, vemos que hay terremotos en el mundo, casi uno por semana, acabamos de tener el domingo pasado, hace una semana en Turquía, ¿no es cierto?, con 7.2 y una gran cantidad de muertos, ¿no? Que hemos tenido de 6.9, felizmente no con muchas víctimas, pero lo que pasa es que ya son ligeros matices. El tema es, ¿vamos a tener probablemente como el de Maule en Chile? Seguramente que sí, seguramente que sí. Ahora, ¿cuán preparados estamos para prevenir las pérdidas de vida? Realmente hemos tomado acciones para hacer eso. Nuestras construcciones críticas, o sea, más allá de las viviendas de las cuales podemos correr y salir en los primeros 20 segundos críticos, que es lo que debe hacerse, dicho sea de paso, uno tiene que pensar qué cosa puede lograr en 20 segundos, pero además de instruir a la gente, lo que tenemos que hacer es salvar esa infraestructura básica que nos va a permitir recuperarnos después que hayamos tenido un sismo de la magnitud como de 8 o 9, que es un grado súper Ahora, a propósito extremo, ¿no? de esto, en una entrevista que le hicimos hace un tiempo a Julio Curoiba, él nos comentó que habían habido estudios de reparación de más de 650 edificios, la mitad de ellos colegios, durante su supervisión, y habían encontrado que 60% de los colegios de Lima están construidos en suelos débiles y colapsarían frente a un terremoto de grado 8, y que hay una serie de problemas en las normas por las cuales han sido construidas las columnas de los colegios antes del año 97. ¿Cuál es la realidad? ¿Se ha hecho un levantamiento actualizado de todo esto? ¿Hay un estimado en el Colegio de Ingenieros o en las consultorías sobre los niveles digamos, el porcentaje de edificios y demás que no están preparados para soportar un sismo? Yo me temo que no, León. O sea, dentro de una cosa institucionalizada, por ejemplo, el último fuerte que tuvimos, así fuerte, muy, muy serio, por cierto, fue el del 15 de agosto del 2007, ¿no? Y ahí hubo todo un movimiento, yo no sé si tú recuerdas que hasta hubo una reunión en Palacio de Gobierno, al día siguiente convocada por el presidente, lo cual es muy bueno la preocupación, pero con el transcurso del tiempo se va enfriando el asunto y no se vuelve a tocar hasta que pasa otro que nos hace llamar la atención y otra vez viene la tendencia a preocuparnos. Aquí lo que hay que hacer de manera clara es lo siguiente. Primero, yo creo que se ha avanzado más bien en simulacros. El simulacro es bueno, pero tampoco es definitivo. Le enseña a la gente qué hacer, por ejemplo, si es que está en el centro de trabajo. Pero de repente el grande viene cuando uno no está en el centro de trabajo o está en un sitio que no lo conoce tanto, en lo cual no ha hecho simulacro, no sabe exactamente dónde están las salidas. Lo que hay que hacer ya no es tanto un trabajo de sismólogos como un trabajo de INDECI, ¿no? Y es un trabajo de ingenieros. O sea, ¿cómo identificar las estructuras críticas que tienen que seguir prestando servicio? Por ejemplo, primero hablemos de los hospitales. Los hospitales tienen dos problemas. Primero, los pacientes no pueden salir, no pueden ganar la calle, están inmovilizados. Y en segundo lugar, ocurrido un desastre, son los que primero tienen que reaccionar para curar a los heridos, ¿es cierto? Entonces, ¿qué sucede con los hospitales? Tenemos hospitales centenarios,
Santo Toribio y Mogrovejo, el Hospital 2 de Mayo, casi el Hospital Loaiza. Entonces, todo Cayetano, que es más de 50 años, fácil. Entonces, por ejemplo, todos estos que han sido, como muy bien León dijo, diseñados con otros códigos, con otra cosa, ¿por qué no invertir en reforzarlos? Pero reforzarlos de a de veras. Eso tampoco es un trabajo de cualquier ingeniero. Dentro de la ingeniería. No nos gusta gastar dinero en previsión, de nada. Y entonces aquí va a haber un problema. ¿Cuánto hay que invertir? Si somos serios, y usted y lo que tú dices es absolutamente razonable, que tenemos que reforzar estructuras que son de servicio público, elemental, eso significa una inversión del presupuesto del Estado muy importante. A ver, muy importante. Vamos a ubicarnos. Pero eso es inclusión social. Bueno, pero ¿cuánta gente, cuántos políticos van a querer hacer eso? ¿Quiénes son los que se mueren? Ok, vamos a aterrizar. Porque finalmente la pregunta es esa. Vamos a aterrizar en cifras. En el terremoto de Chile, cuyo epicentro fue en Concepción, cerca de Concepción, ni siquiera en Santiago, porque los daños son mayores cuando el epicentro es más cerca a los grandes centros poblados, ¿no es cierto? Ya, en el terremoto de Chile ha habido pérdidas por 30.000 millones de dólares, básicamente. Santiago está mucho más lejos del mar, que es donde ocurren los epicentros. Santiago está a 120 kilómetros de la costa. Lima está a 14 kilómetros de la costa. Si nosotros tuviéramos un epicentro de esa magnitud en Lima, los daños no serían 30.000 millones. Yo he calculado el valor de la propiedad construida en Lima, más o menos en 600.000 millones de dólares, en general. ¿Okay? Esa es la inversión, digamos, que tenemos que proteger, es el patrimonio. Si tuviéramos dañada el 10% de la propiedad, estaríamos hablando de pérdidas del orden de, ya materiales, además de la vida, 60.000 millones de dólares. Ahora, dime, ¿no es conveniente gastar un poco, y te voy a decir más o menos la cifra, gastar un poco en defender ese patrimonio? Por decirte, yo creo que aproximadamente no más de un 5 a 10% de inversión con relación al valor de una propiedad, que no es mucho, te puede duplicar la capacidad sismo resistente de la propiedad. Así, en esos términos, yo te diría, es el mejor dinero invertido. 60.000 millones de dólares implicaría 8 veces todo el gasto del presupuesto público anual de inversión que tiene el Estado. O sea, ese es el peligro de la pérdida que tenemos nosotros. 60.000 millones de dólares es 1.4 veces el total de las reservas internacionales netas que tenemos, y es la mitad del PBI anual del Perú. O sea, eso es lo que tenemos en riesgo. Hospitales, centros educativos. ¿Qué pasaría si falla la planta de tratamiento de la tarjeta de agua en Lima y eso requiere un año de reparación? ¿Tú te imaginas el colapso que tendría la ciudad? ¿Qué pasaría si se caen puentes de la vía expresa y tenemos que cerrar la vía expresa del Paseo de la República, que tiene más de 40 y tantos años? Hablemos de Lima, ¿no? Grosso modo. ¿Cuánto tendría que invertir el Estado en reforzar las estructuras de los principales servicios públicos, en salud, en agua potable y otros? Yo pienso que un cálculo aproximado, que puede no necesariamente hacerse todo junto, no debería estar superior a unos 400 o 500 millones de dólares. Una reparación seria, ordenada dentro de un periodo de 3, 4 años, o sea, realmente no es significativo. Que menos de lo que se ha invertido en los colegios emblemáticos. 500 millones de dólares. Okay. Ahí se invirtió como 2.000 millones. Que espero que los hayan reforzado bien, supongo que estarán dentro de los códigos actuales. ¿Y en el resto del país otros 500, ingeniero? Es probable, sí, bueno, yo creo que es 1.000 millones de dólares costaría paliar los efectos de un terremoto fuerte. Cifra gruesa. Modo. Pero en el otro lado tendríamos solamente en Lima daños potenciales de 60.000 millones. ¿Cómo le hacemos creer? ¿Cómo persuadimos a las personas que hacen el presupuesto de este país, y a quien da la plata y a quien no da la plata, de que esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte? Tienes que ponerle el título, esto es inclusión social. Ya, con ese título. Totalmente. Con ese título. Porque los afectados son los que no tienen recursos, ya sea para construir una casa antisísmica o para hacer algo una vez que se les cae. Exactamente.
No, y fíjate la capacidad de reacción. Entonces, claro, el nuevo gobierno se molesta, y tiene razón el presidente cuando dice, bueno, en 3 años todavía veo que la gente no se ha recuperado. Pero muchos de los daños que han ocurrido en Ica son por paredes y muros que debieron demolerse y que fueron identificados en su época como que debieron demolerse. Ahí tenemos un problema en Ica en concreto que nuestros enviados especiales nos han contado. Tenemos, en primer lugar, la teoría de la reconstrucción puede ser fatal, porque si tú reconstruyes en el mismo lugar, estás perdido. Primera teoría. Y la gente pide reconstrucción. Y la segunda teoría es que hay un conflicto entre el INC y la población, oiga. Porque el INC pide preservar ciertos lugares, no se puede destruir, no se puede demoler, etcétera, 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 y está pasando eso con una serie de cosas, por ejemplo, en Ica. ¿Cuál es la solución para ambos casos? Por ejemplo, dentro de lo que es preservación, yo puedo preservar, pero puedo diseñar para resistir, incluso agregando elementos que antes no existían dentro de la estructura. Eso no me preocupa. Ahora, el tema de reubicación zonal, efectivamente, si tenemos suelo arenoso con arena relativamente homogénea y tenemos una posibilidad de una napa de agua alta, ese es un suelo bien peligroso. Incluso, por ejemplo, en Tambo de Mora hemos tenido un fenómeno conocido como licuefacción de arena, lo cual quiere decir que cuando vibra, porque es un movimiento vibratorio, el grano es homogéneo, la napa de agua es agua, en contados décimas de segundo se convierte en un pantano, lo cual quiere decir, no sé si has visto que de repente toda la edificación se hunde. Sí, señor. No se cae, pero se hunde, claro. ¿no? Y un primer y segundo piso terminan siendo sótanos, ¿no? Eso es porque ha ocurrido ese fenómeno. Entonces, ahí no es bueno edificar. Eso es clarísimo, no podemos seguir insistiendo en esto. Creo que se ha avanzado haciendo zonificación, pero también hay que movilizar a la gente y sobre todo no construir en adobe. Yo soy enemigo del adobe. Sí, pues. El adobe es un pésimo material, es muy pesado y es muy frágil. Como es muy pesado, atrae fuerza sísmica considerable, pero no tiene la capacidad de resistir. Entonces tenemos que construir edificaciones con mayor capacidad sismo resistente. Siempre es bueno proteger a la gente, si se puede ganar la calle, etcétera. No nos olvidemos que el 60% de las construcciones en el Perú son informales, ¿no es cierto? Entonces, a esa gente hay que decirle, obviamente, ok, no puedes hacer más que lo que tienes, etcétera, salva la vida. Tienes 20 segundos para ponerte a buen recaudo. Entonces, cuando comience el movimiento sísmico, no te quedes parado donde estás, porque evidentemente, claro, tú no puedes decir si este es el grande o no, pero es mejor que salgas a la calle y que ganes la calle y después te des cuenta que no ha sido un gran sismo o un gran terremoto, que reacciones cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Ahora, cambiando un poquito de tema, un oyente nos ha mandado una dirección web donde nos muestran el edificio del Ministerio de Educación del Perú y un edificio en Las Palmas, el edificio de Las Palmas de México, diseñado por el arquitecto Juan Sordo Magdaleno, y él señalaba que se han ido construyendo edificios en el Perú, copiando edificios de otros países. La pantalla en este momento. Estamos viendo, por ejemplo, aquí, este es el Ministerio de Educación y este es el edificio original de México. También nos hablan de que el Teatro Nacional es una copia de un edificio de Finlandia. ¿Cuáles son los parámetros internacionales que existen para derecho de autor en cuanto a arquitectura o ingeniería? ¿O uno simplemente puede mirar un edificio, copiarlo y no reconocer quién es el gestor del original? Bueno, es una pregunta difícil, yo no soy arquitecto, no puedo estar en esto, pero quizás aplicando criterio. Es cierto que hay determinadas obras que se vuelven, digamos, atractivas y que revelan un estilo arquitectónico que después tiene seguidores, ¿no? Aquí efectivamente estoy mirando y me parece que son muy parecidos, bastante similares, ¿no? Pero es cierto que también hay otras que sí son parecidos o alguien coge una idea. Habría que ver si dentro de la distribución, porque no solamente es fachada, ¿no? Si dentro de la distribución interior también de ambientes hay esa misma similitud. Lo importante es que no se copie el plano,
O sea, yo creo que el derecho de autor más que nada va con los planos de edificación. Si tú miras que evidentemente a los planos solamente le han cambiado el membrete, yo sí creo que ahí hay una figura delictiva, eso es clarísimo desde el punto de vista de derecho intelectual. Hay un tema de registro de propiedad intelectual y sí, una serie de cosas que vamos a ver si está registrado en el Perú. En fin, hay todo un tema aquí. Así es. Claro, la Quizás curiosidad es que original, estamos hablando de educación, estamos hablando de innovación, estamos hablando de, digamos, un país como Perú que tiene arquitectos de renombre, y terminamos en algunos casos copiando edificios que... Ahí lo que habría que preguntarse es qué ocurriría si el arquitecto del edificio más antiguo, digamos, hace una demanda contra el Estado peruano. No, pero en un tribunal internacional por el tema de derecho de autor, justamente. No lo sé, pero habría que consultarlo, pero podría ser terrible. En todo caso, vale la pena que se aclare pues el Podría tema. ser tremendo eso. Claro. Habría que ver si es copia o es símil. Se parece mucho, claro. No, pero una cosa, Chema, es la cuando se fachada, decía? ¿no? Una cosa Sí, es la yo lo sé, fachada yo lo sé, y otra claro. cosa es Pero es el la diseño, parte de funcionalidad del edificio. La fachada es lo que se ve realmente, ¿no? Es lo que Y es donde los arquitectos invierten una buena parte de su creo que sí. imaginación, ¿no? Muy bien. Bueno, Estimado Raúl, ya sabemos más o menos, tenemos un estimado de cuánto cuesta reforzar algunas estructuras. No es tanto. No, Otro día vamos a hablar qué milagro hay que pedir a qué santo para que los señores que hacen el presupuesto de la República, comenzando por los señores congresistas, tomen en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, yo te sugiero... ¿Hay un santo patrono de los sismos o no? Bueno, aquí tenemos al Señor de los Milagros, Señor es de los el Milagros. rey de los santos. El Señor de los Milagros. Efectivamente, acuérdate que es el Señor de los temblores, ¿no? Y justamente la devoción viene precisamente porque en esta época de octubre, de los grandes sismos, de los temblores, la famosa pared no se cayó y se cayó todo lo que estaba alrededor de la pared. Y justamente Entonces, sale en octubre. ese es nuestro Octubre- mejor... Así es. Octubre, noviembre son meses temblorosos en el Perú. Ese es nuestro mejor ingeniero. Como mayo también, estimado ingeniero. Pero es el Oiga. es el tema más bien, yo diría, no es un tema ni de geofísicos ni de sismólogos. Ajá. Ellos ya nos dijeron que el grande va a venir de todas maneras. Muy De bien. todas maneras, Ahora no es nos un tema libramos. de ingenieros, ¿Cuándo de va a ingenieros ser? civiles y de ingenieros estructurales, de cómo reforzar las estructuras para preservar ese inmenso patrimonio que además tiene que ser puesto en funcionamiento para después del sismo. Muy bien. Hospitales, colegios, vías de comunicación, refinerías. ¿Te imaginas qué pasa si las refinerías fallan? Exacto. No nos podemos movilizar, ¿no? ahora, Entonces, el mensaje del presidente Humala ha sido: vamos a mandar batallón de ingeniería del ejército para dar la mano. El mensaje político no debería ser más bien decirle a la gente que no se instale y no construya ahí donde se le ha señalado que es un lugar sumamente riesgoso desde el punto de vista sísmico. yo creo que hay un dicho acá que llama zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, yo creo que el ejército puede ayudar muchísimo en lo que está preparado para hacer, una gran movilización, ayudar a la gente a recoger los escombros, a limpiar, en fin, todo ese tipo de cosas. El batallón de ingeniería, pues muy bien, ¿no? Pero yo no sé si tendrán capacidad de ingenieros estructurales, de ingenieros sísmicos, etcétera, que ya es una alta especialidad de ingeniería y es la que realmente tiene que entrar a tallar en esto. O sea, tiene que entrar a analizar las estructuras, a reforzar las estructuras, Pero o el reubicar a las efecto personas. político, No, el efecto político, además... El efecto político del presidente que regresa, como destacaba su papá ahora temprano, regresa de Asunción en el avión, va a esto y dice: el batallón de ingeniería del ejército, el efecto político es una foto importantísima. Así es. No. Y los políticos son los políticos, Y- el presidente es un político. Y la solidaridad del mandatario y la solidaridad de las altas autoridades ayuda en función a generar esperanza en la gente, ¿no? O sea, dice, ok, ¿Esperanza van a o ayudar. ilusiones, estimado? Pero lo malo ¿De es qué que estamos? la esperanza y la ilusión No se diga eso. se desvanecen con O- el correr del tiempo y no o pueden ocurre. adquirir una fuerza negativa cuando, por ejemplo, por decir, mandan frazadas comida y encuentran que las están vendiendo en la calle. Así es. Entonces toda tu esperanza se convierte en una cólera, Frustración. en un rencor, en una, ¿no? Gracias, Raúl. Encantado. Muy amable. Nos tenemos que ir a la pausa. Al volver...